A veces, las guerras no son solo eso, contiendas entre humanos. En algunas ocasiones, en ellas se mezcla lo sobrenatural. Apariciones, milagros, fantasmas, reliquias, visiones y brujerías se aunan en los campos de batalla. Hoy, con un invitado experto en el tema, vamos a analizar una parte de nuestra historia con detalles desconocidos para muchos de nosotros. Lo llamamos la guerra sobrenatural. Seguiremos con alguno de esos argumentos que os interesa que tratemos, y lo haremos siempre con una única intención: buscar respuestas. Estos son los temas que esta semana hemos preparado para seguir explorando el universo de los misterios. Déjate acompañar por ellos. Eres siempre nuestro invitado y nuestra invitada especial. Ahí está un avance de lo que os hemos preparado, con más sorpresas que va a haber en el programa. Y para ponernos en contacto con nuestro primer invitado nos vamos a Llanes, en Asturias, y tenemos el honor de recibir con nosotros a Eladio Romero García. Buenas noches, Eladio. Muy buenas noches, encantado de estar con vosotros. Lo primero que te pido es perdón por tenerte a estas horas intempestivas para ti, pero para nosotros habituales, y te agradezco que estés en el programa. Nada, aquí trasnochando en riguroso directo. Sí, señor. Eres doctor en Historia, autor de varios libros sobre la Guerra Civil, entre los que destacan Itinerarios y lugares de memoria de la Guerra Civil, la columna Durruti, la batalla de Belchite, un militar en la encrucijada, la mano negra, etcétera, etcétera, etcétera. Y has hecho un trabajo que se llama Episodios sobrenaturales en la Guerra Civil. ¿Por qué, te pregunto, Eladio? Bueno, como tú bien acabas de decir, mi interés académico, llamémosle así, pues siempre ha estado sobre todo en el tema de la Guerra Civil. Lo he tratado pues desde el punto de vista militar, de unidades militares y demás, pero como siempre me ha atraído mucho el tema de lo sobrenatural, pues pensé que quizá la Guerra Civil pues también tendría su apartado en este aspecto, en este ámbito. Y así fue, empecé a buscar material y encontré pues muchísimo, de todo este material pues he hecho este pequeño trabajo, que en realidad es un resumen de una serie de temas que me parecían interesantes y que los he ido analizando y los he colocado en el libro, pues como te digo, pues por ese interés que siempre he tenido por la Guerra Civil y a la vez por lo sobrenatural. Episodios sobrenaturales en la Guerra Civil. Y permítame que te pregunte, ¿te ha pasado alguna vez alguna cosa sobrenatural? ¿Has tenido algún contacto con el misterio, alguna aparición, algún ovni, alguna cosa extraña? ¿Te refieres a mí personalmente? Sí, a ti personalmente. Bueno, pues te puedo decir que sí, una vez de pequeño me coges un poco por sorpresa porque claro. No pensaba que íbamos a hablar del libro, pero bueno, sí, realmente en una ocasión, siendo ya era joven, sí, pues pensaba mucho en una tía mía a la que quería mucho y paseaba yo por la calle, estaba en Lérida, sí. Y al regreso a casa, pues hay que tener en cuenta que mi tía vivía en Italia, sí. Y me la encontré allí. ¿Qué me dices? No sé, había llegado como de repente o como por sorpresa. Fue como una especie de deseo de verla o de premonición, que tampoco sé explicármelo, pero me la encontré, que había llegado así un poco por sorpresa. Era la hermana de mi madre y ella allí estaba en casa con nosotros. Fue una cosa que, bueno, yo no lo atribuyo a nada espectacular ni especial, pero que me sorprendió muchísimo el haber pensado en ella y que justamente me la encontrara. A veces lo sobrenatural está más cerca de nosotros de lo que queremos, ¿eh? Bueno... Digo, no sé qué digo yo. Vale, no puedo decir nada más ni explicármelo. No digas más, si no quieres. Vamos con la primera introducción que hemos preparado para entrar en esos episodios sobrenaturales, si te parece, ¿vale? Sí. Vamos con ello.
Nuestro experto nos presenta hoy un trabajo que aborda los sucesos más extraordinarios ocurridos durante la Guerra Civil Española, en los que lo divino, lo espiritual y lo paranormal jugaron un papel fundamental. Desde las invocaciones a la divinidad y los santos por parte de los combatientes hasta la aparición de objetos voladores desconocidos en el cielo y los fenómenos paranormales. Enigmas como apariciones fantasmales, teleplastias y psicofonías. Será una exploración sobrenatural examinando uno de los conflictos más trascendentales en la historia de España. Pues ahí vamos. Si te parece, Eladio, no vamos a tomar partido por uno y por otros. No, en absoluto. Pero las guerras tienen a veces algo más que eso, tiros y muertes. Hay también misterios, ¿verdad? Pues en esta guerra en concreto, la Guerra Civil Española, se barajaban pues dos ideologías muy distintas. En una de ellas, llamémosle la del bando franquista, vamos a distinguir bando franquista y bando republicano. Vale. Y con eso creo que todo el mundo nos entenderá. Pues en uno de estos bandos, en este caso el bando franquista, pues el elemento religioso tenía una trascendencia enorme, porque se combatía contra los ateos, contra los marxistas, y lógicamente, pues como se defendía una religión, en este caso la católica, y la católica, pues como todas las religiones, pues tiene un componente sobrenatural, o ha establecido una serie de mitos relacionados con lo sobrenatural y con lo divino, pues entonces esto se tuvo que manifestar de alguna manera. Entonces el bando, en este caso el franquista, que fue el bando vencedor, siempre atribuyó, o por lo menos los sociógrafos, los que se dedicaron a hacer propaganda sobre la victoria, incluso desde Roma, pues como que esa victoria se consiguió gracias a una intervención divina. Y a lo largo de la guerra, pues las presuntas intervenciones de la divinidad, representada tanto por Dios como los santos, como la Virgen, pues se manifestó en muy diversas ocasiones. ¿Y en el otro bando ocurrió también? ¿Los dos bandos vivieron sucesos sobrenaturales o los republicanos no tienen tantos? Bueno, los republicanos, lógicamente, pues todo lo... Bueno, no quiere decir que entre los republicanos no hubiera católicos y creyentes, que los había. Pero bueno, era una cosa que estaba, sobre todo al principio de la guerra, estaba muy mal vista. Entonces no hay más que saber y recordar que casi 7.000 eclesiásticos fueron asesinados en el bando republicano. O sea, lo religioso no se consideraba como un aspecto más propio del enemigo. Pero insisto que no quiere decir que no hubiera católicos, y de hecho algunos católicos fueron fusilados por ser republicanos, pero aún eran católicos, pero fueron fusilados por ser republicanos por el otro bando. Pero en el bando republicano, pues bueno, aquí lo que podemos encontrar en el caso que menciono en el libro, pues sobre todo fueron visiones de objetos voladores no identificados, extraños objetos por parte de soldados o civiles del bando republicano, que no supieron interpretarlos y que pueden considerarse como avistamientos ovni en el sentido de objetos voladores no identificados, no de platillos volantes tripulados por alienígenas. Pero también en el bando republicano se percibieron sucesos que se podían considerar sobrenaturales, como una aurora boreal que hubo en el año 1938, el 25 de enero, que en un primer momento se atribuyó como un símbolo, un signo extraño que vaticinaba el fin inmediato de la guerra. Pero bueno, luego se comprendió que no había sido así, que no tenía nada que ver con ningún signo sobrenatural, sino simplemente que había sido una aurora boreal. Pero bueno, también se percibieron sucesos extraños en el otro bando. Ya. Te están ya saludando, Juan José, desde Tucumán, en Argentina, y desde las Islas San Andrés, en Colombia. Te mandan saludos. En tu libro hablas de la guerra profetizada. ¿Estaba profetizada esta guerra? Sí, ya prácticamente desde que se instauró la Segunda República, el 14 de abril de 1931, pues como te he dicho antes,
España, todo lo que hacía referencia al catolicismo y a la religión católica, pues siempre había tenido una presencia muy grande en la historia. Entonces, la República, de alguna manera, quería no exactamente acabar con esta preeminencia de lo católico, sino simplemente crear un estado propiamente laico. Hasta entonces nunca había habido en España un estado totalmente laico que separara, dijéramos, la Iglesia del Estado. Y también hay que tener en cuenta que en España el anticlericalismo era un componente social bastante arraigado ya desde el siglo XIX, ¿no? Porque siempre se había visto que la Iglesia estaba de parte de los ricos, de los poderosos, de los conservadores. Entonces la República, pues, intentó, como te digo, digamos, hacer una separación. Claro, este anticlericalismo se manifestó al mes de instaurada la República mediante una serie de sucesos, pues, dramáticos, como fueron en Madrid el incendio de iglesias y demás. Claro, esto por parte de los católicos se percibió enseguida como una amenaza, que la República era una amenaza para sus creencias. Y inmediatamente a estos sucesos, pues, comenzaron ya una serie de acontecimientos que podemos catalogar o falsedades o hechos sobrenaturales, cada cual los interprete como quiera, pero empezaron las apariciones marianas, ¿no? La Virgen se apareció en varias ocasiones a lo largo del verano de 1931, sobre todo en un pueblecito en Ezquioga, en Guipúzcoa. Se apareció ante una serie de chicos. Primero empezó el 28 de junio, ante dos pastores del pueblecito, jovencitos, y estas visiones marianas empezaron a afectar, primero a estos dos chicos y luego hasta otras 150 personas. Prácticamente todos eran muy jóvenes y, dijéramos, de un nivel cultural bastante bajo. En estas visiones marianas, pues la Virgen les comunicaba a ellos, y ellos a su vez lo transmitían estas palabras de la Virgen a todos aquellos que iban a visitarlos, que España estaba viviendo un momento muy duro para la Iglesia Católica, que iba a ser perseguida, y la propia Virgen, por boca de estos visionarios, pues mencionaba concretamente a los comunistas como los causantes de estos destrozos, de estos desmanes. Pues iba a pasar un tiempo bastante duro, pero que no iba a ser un tiempo muy largo, sino que iba a ser más bien breve, porque inmediatamente Dios iba a intervenir de alguna manera para salvar a la Iglesia Católica y salvar a los católicos, y hacer que España retornara a lo que había sido siempre un país eminentemente católico. Curioso. Algunos de estos visionarios pues llegaron a hablar de que serían momentos de luchas, momentos de sangre, momentos de dolor, y de alguna manera pues esto ya vaticinaba, ¿no? Profetizaba, como tú bien has dicho, pues que iba a haber un conflicto sangriento, una guerra. Este es el caso más famoso, sobre todo lo que yo mencioné en el libro sobre la guerra profetizada. Pero bueno, también hay otros datos y otros sucesos, como por ejemplo falsificación de documentos por parte de una monja en Zaragoza, en los que dando a entender que estos documentos habían sido hallados de forma milagrosa en la casa de María Rafos. María Rafos era una mujer del siglo XIX que había fundado la Hermandad de las Hermanas de la Caridad, y que una de sus seguidoras se dedicó a falsificar estos documentos, y en estos documentos atribuidos a la fundadora, en realidad lo que estaba advirtiendo a los españoles es que la Iglesia estaba sufriendo mucho, pero que esto se iba a solucionar a través de una intervención divina, lo mismo que habían dicho los visionarios, pues que daría lugar a una guerra, pero que triunfaría la fe en este caso, y que todo este dolor pues desaparecería después de esta guerra. O sea que hubo varios
momentos en los que se profetizó esta guerra a través de personas que decían hablar por boca de la Virgen o por boca de una santa que había fallecido 100 años atrás. Te saludan desde Rodrigo Sáenz, desde las frías montañas de la Patagonia en Chile, desde Stonehenge también. Un montón de gente está empezando a mandar saludos. 2:25, 1:25 en las Islas Canarias. Estos son los primeros datos, profecías, hay más. Nos vamos ahora a contaros algunas historias más. A lo largo de esta triste contienda se dieron muchos hechos insólitos. Algunos de ellos fueron atribuidos a milagros. Este es un ejemplo recogido del Canal Católico. Era la madrugada del 3 de agosto de 1936 y un bombardero del ejército republicano español lanza 4 misiles sobre la Basílica de la Virgen del Pilar en Zaragoza. Una calle en una de las calles cerca de la basílica, donde quedó incrustada, de pie en el pavimento, haciendo saltar los adoquines y creando en el suelo la forma de una cruz. Otra bomba cayó en la plaza del Pilar y 2 en el techo del templo, dejando 2 huecos bien visibles y derramando explosivo por todo el fondo de la bóveda. Una de estas bombas destruyó en parte un importante marco dorado del mural de Goya en el coreto de la iglesia. A pesar de los daños, lo increíble es que milagrosamente las bombas no explotaron. Los pobladores inmediatamente atribuyeron lo acontecido a una intervención de la Virgen María. Es tan solo un caso, hubo muchos más. Nuestro invitado nos cuenta. Era el milagro de la Virgen del Pilar, pero hubo más, ¿verdad? Bueno, el milagro de la Virgen del Pilar pues es un mito importante de la Guerra Civil. Pero la Virgen no solamente hizo de evitar que las bombas estallaran, o por lo menos así lo creyeron, ¿no? Pero la propia Virgen del Pilar inmediatamente se convirtió bueno, hay que tener en cuenta que la Virgen del Pilar pues había sido patrona de España. Ahora lo es la Inmaculada Concepción, pero antes, en el siglo XVII, había sido nombrada patrona de España y, de hecho, desde 1908 era también capitana general del ejército español, desde 1908, es decir, desde antes de la guerra. Entonces, el hecho de que esas bombas no estallaran, pues inmediatamente, como bien habéis dicho, se consideró un milagro. Y en todo lo que fue el frente franquista, la invocación a la Virgen del Pilar, bueno, y a otras vírgenes, a la Virgen también de Covadonga, pero en especial a la Virgen del Pilar se hizo constante y muchos soldados siempre que se encontraban, muchos soldados católicos que se encontraban en una situación dura, una situación peligrosa, pues se encomendaban a la Virgen y de hecho muchos de ellos atribuyeron su salvación ante las balas o incluso al conseguir desertar del bando republicano y pasarse al bando franquista, pues cuando se encontraban en el bando que ellos consideraban correcto, pues atribuían el haber podido pasar a ese otro bando pues a una intervención de la Virgen, porque ellos se habían encomendado, muchos soldados se encomendaban a la Virgen y todo lo que les sucedía bueno, desde salvarse o conseguir escapar, pues se lo atribuían a la Virgen. Y los periódicos constantemente iban recogiendo, pues fulanito de tal, en tal sitio le había pasado esto gracias a la intervención de la Virgen, o fulanito de cual pues había conseguido desertar gracias a la Virgen, o una familia había conseguido salvarse de ser asesinada gracias a la intervención de la Virgen, o también pues que una espía falangista en Madrid de la Quinta Columna había conseguido salvarse también de ser descubierta gracias a la intervención de la Virgen. O sea, era constante, era un día tras día pues un recordatorio de que la guerra era una cruzada y de que y que los combatientes estaban bajo la protección de la Virgen, de Dios o de otros santos. O sea, era un hecho constante y sobre todo recogido por parte de escritores eclesiásticos, de condición eclesiástica, sobre todo obispos, pues abades o simples sacerdotes. La Virgen del Pilar, la capitana general, el apóstol Santiago. También obró
algún tipo de milagro o algo sobrenatural en la guerra. Bueno, el propio Franco, aquí estamos hablando ya del patrono, ese sí que es todavía patrón de España, desde 1630, si no recuerdo mal, pues el apóstol Santiago, cuya festividad es el 25 de julio, pues según el propio Franco consideró que la batalla de Brunete la habían conseguido ganar gracias precisamente a una intervención del apóstol Santiago, o por lo menos él lo quiso divulgar esta idea, ¿no? Porque le interesaba, ya que era el patrono de España, y Franco pues estaba considerado como un elegido por Dios por parte de los eclesiásticos para conseguir la victoria. Pues Franco atribuyó su victoria en la batalla de Brunete. La batalla de Brunete fue una ofensiva republicana fracasada que empezó a principios de julio de 1937. Los franquistas consiguieron frenar esta ofensiva y luego rompieron el frente justo el 25 de julio de 1937, día del apóstol Santiago, de la festividad del apóstol Santiago, y Franco inmediatamente consideró que esto había sido un milagro, una intervención del santo. Ahora bien, lo que pasó curiosamente al año siguiente, el 25 de julio de 1938, el mismo día de Santiago, que los republicanos aprovecharon esa fecha para cruzar el río Ebro e iniciar la famosa batalla del Ebro, que al principio les fue victoriosa para ellos, pero ellos aprovecharon precisamente esta fiesta porque sabían que en esta fiesta los soldados franquistas estaban con la guardia baja, tenían fiesta, tenían bailes, tenían celebración, y aprovecharon para cruzar el Ebro de noche y sorprender. De hecho, sorprendieron a los soldados franquistas, pues como te digo, con la guardia baja. Mm-hmm. Qué curioso. Santa Teresa, otra santa que también creo que salvó a Ávila. Sí, bueno, eso. Antes de hablar de Santa Teresa voy a hacer un pequeño inciso. Sí. De todos estos milagros que estamos hablando, la Iglesia Católica no reconoce ninguno. Ninguno. O sea, todos se atribuyen. En su momento, entre el 36 y el 39, y en la posguerra, durante el franquismo, siempre se hablaba de milagros de la intervención de la Virgen, de Santiago, de tal o de cual. Pero hay que tener en cuenta que la Iglesia Católica, la que tiene, dijéramos, su sede en Roma y que tiene su propia congregación que estudia los sucesos milagrosos para darles un valor, atribuirles como hecho milagroso oficial, pues no ha reconocido ninguno. Ahora bien, ya te digo, en España pues se habla de milagros, y en el caso que estamos mencionando de Santa Teresa, pues también se divulgó un milagrito que hizo en Ávila, precisamente en la ciudad donde nació, bueno, aunque se considera que nació en Ávila, ¿no? En 1515. Pues bien, Ávila, una pequeña ciudad que entonces tenía unos 18.000 habitantes, inmediatamente había quedado en el bando franquista. Pero tenía una guarnición, bueno, de hecho no tenía guarnición, tenía muy pocos soldados, unos cuantos guardias de asalto y guardias civiles que formaban parte de las fuerzas de orden público de la ciudad. Pues precisamente por falta de guarnición, un teniente coronel republicano que se llamaba Julio Mangada se acercó con unos 6.000 hombres, una columna que dirigía él de unos 6.000 hombres, se acercó hacia Ávila con intención de ocuparla o de ocupar toda la zona. El hecho es que al final no se decidió a atacar Ávila, y unos meses después un periódico francés católico que se llamaba Le Matin escribió un artículo en francés titulado El último milagro de Santa Teresa, que luego fue reproducido el 28 de diciembre de 1936 por el Diario de Ávila. Según este artículo, el teniente coronel Julio Mangada, antes de atacar Ávila, había recibido de noche la visita de una señora anciana que le había dicho que Ávila no la podía conquistar porque estaba muy bien guarnecida, porque tenía tropas muy bien armadas y que le iba a ser imposible conquistarla. Según el periódico, pues el teniente coronel decidió no atacar, pues un poco convencido de que iba a ser imposible conquistarla. De esta mujer nunca más se supo, y el artículo atribuía este hecho, esta incapacidad de Julio Mangada de atacar Ávila,
a que había sido la propia Santa Teresa, digamos, la que se había presentado esa noche ante el teniente coronel y le había convencido de que no atacara su ciudad natal. Y esto pues se consideró uno de los milagros de Santa Teresa. Casi para terminar este tema, hablas de formas incorruptas en la guerra civil. Las hostias consagradas también tuvieron un papel importante. Bueno, las formas incorruptas, hay que tener en cuenta que la Sagrada Forma, la comunión, pues es, dijéramos, uno de los símbolos más importantes de la religión católica. Es la encarnación del cuerpo de Cristo, ¿no? Claro, pues en este caso, pues representada en una forma de considerada como si fuera pan, ¿no? Entonces, preservar estas formas era para los sacerdotes y los católicos, era preservar el propio cuerpo de Cristo. Y esto, pues, evidentemente era algo que se tenía que hacer a toda costa. Ha existido siempre en la Iglesia Católica la tradición de que en la Edad Media, por ejemplo, en muchas ocasiones estas hostias milagrosas, bueno, pues dijéramos, después de haber sido elaboradas y demás, pues podían ser incorruptas, tenían una duración muy grande durante mucho tiempo. De hecho, en Alcalá de Henares se conservaban desde finales del siglo XVI unas cuantas formas consagradas en la iglesia de los Santos Justo y Pastor que eran incorruptas y se conservaban desde finales del siglo XVI hasta la Guerra Civil. Entonces, la iglesia de los Santos Justo y Pastor de Alcalá de Henares fue incendiada y estas sagradas formas desaparecieron, pero curiosamente, pues encontramos otras formas incorruptas que se salvaron durante la Guerra Civil y que posteriormente pues se conservaron como incorruptas. Se conservan en Caudete, en el pueblo de Caudete, en Albacete, se conservan unas cuantas que habían sido consagradas, se escondieron y después de pasada la guerra pues se vio que estaban incorruptas y se conservan allí todavía. Por el pueblo de Silla, en Valencia también, donde también sucedió algo parecido, ¿no? Unas formas que se habían ocultado para evitar ser humilladas, de ser fruto del escarnio de los republicanos, pues se guardaron y después de terminada la guerra, esas formas se habían guardado los vecinos, pues las volvieron a encontrar, volvieron a aparecer y aparecían incorruptas y todavía se conservan en estos pueblos, se conservan como las sagradas formas incorruptas que se habían salvado de la Guerra Civil. O sea, hubo varios casos. Qué curioso. Te saludan desde Nueva York. Me gusta preguntar a los invitados cuando no los veo si están a gusto. ¿Estás a gusto? Yo, perfectamente. Vale. Nos vamos 2:39, 1:39 en las Islas Canarias. Vamos con otro tema que tiene que ver con Franco. En torno a Franco se tejen historias relacionadas con lo mágico y sobrenatural. Nuestro compañero Miguel Pedrero nos avanza algunos datos. El símbolo solar, yo creo que en todas las culturas tiene una enorme vinculación con Dios. Franco se creía un elegido de los cielos para dirigir a la nación española. Él creía que alrededor de su vida sucedían toda una serie de fenómenos místicos, sobrenaturales o incluso paranormales. Analicemos la figura de Franco y su relación con la magia. A través de las redes sociales están mandando muchos saludos y están muy interesados en lo que cuentas, Eladio, que lo sepas, ¿eh? Muchas gracias. Franco y lo oculto. Se decía que Franco tenía baraca cuando estaba allí en África, ¿verdad? Baraca suerte. Sí. Franco hizo su carrera, o sea, creó su carrera militar y su fama como buen militar en África, concretamente en el Marruecos español, en el Rif. Ya en 1916, pues sufrió una herida muy grave en el bajo vientre, que a punto estuvo de acabar con su vida. Y el haberse salvado, pues para los marroquíes, los que estaban a su alrededor, pues lo consideraron como
como una suerte muy grande, una baraca, como decían ellos, como si fuera una persona, pues dijéramos, especial, ¿no? Que estaba bajo la protección de la divinidad. No es que Franco fuera, en sus primeros años como militar, no es que fuera especialmente religioso. De hecho, pues, como tú bien has dicho, pues, estando en Marruecos, él tenía costumbre de visitar a pitonisas para ver, se creía en supersticiones, como muchos militares, ¿no? Y como mucha gente cree todavía, ¿no? En visitar a adivinadores o adivinadoras para conocer el futuro, y Franco lo hacía. Había una tal Mersida que en Marruecos que hizo fue a visitar en varias ocasiones para conocer su futuro, pero sobre todo un judío de Tánger que se llamaba Corintio Aya, pues le vaticinó, según cuentan. Estos son, digamos, rumores o leyendas que circulan en torno a la figura de Franco, de que este hebreo, este judío, le había vaticinado que sería el jefe de Estado español. No hay mucha documentación al respecto, ¿no? Todos estos datos los recoge un historiador que se llama Hernández Carabi, que ha estudiado la figura de lo sobrenatural y de lo misterioso durante el franquismo, y recoge estos hechos. Luego llegamos a la Guerra Civil, y ahí es donde, como tú bien has dicho también, a Franco le convencen, porque más bien no es porque lo pensara él, sino que le convencieron, sobre todo los obispos españoles, le convencieron de que era un elegido de Dios, el jefe de la cruzada, el que iba a salvar a España del ateísmo, y el que iba a conseguir preservar la religión católica. Entonces él acabó creyéndoselo. De hecho, se convirtió en una persona muy religiosa. Lo que no había sido antes, empezó a serlo después, gracias precisamente a esta propaganda que se hizo en torno a su figura, y a que él iba viendo pues que muchos de los sucesos que él iba viendo durante la guerra y que le iban favoreciendo, muchos, pues de alguna forma él pensó que se debían a una intervención divina, y llegó a creer que Dios lo había escogido, porque por ejemplo, pues el 5 de agosto de 1936, él, estando en Ceuta, rezó a la Virgen para que la flota que iba a pasar el estrecho consiguiera llegar a Andalucía y desembarcar tropas, sabiendo que estaba la flota republicana allí. La flota republicana al final no apareció, y él lo consideró que había sido gracias a la intervención de la Virgen, a la que había rezado el 5 de agosto. Luego también él llegó a creer que, estamos ahora ya en el año 37, el general Mola le había hecho una petición de municiones, uno de los compañeros en la guerra, el general Emilio Mola, que estaba al mando de las tropas del Frente Norte, le había hecho petición de municiones. Franco, según cuentan, no le pudo enviar nada, pero justamente en esos días se capturó un barco republicano cargado de municiones con las que se pudo abastecer al general Mola. Y esto también Franco pensó que había sido gracias a que él había rezado para pedir ayuda, ¿no? Qué curioso. Pues llegó a creérselo de tal manera que empezó a rezar constantemente, todo el mundo lo consideraba casi como un beato, y de hecho, pues todavía hoy en día pues existe una agrupación de personas que están postulando la idea de que Franco debe ser considerado santo. Él mismo se rodeó de reliquias, la más famosa era el brazo izquierdo incorrupto de Santa Teresa de Jesús. Ahora vamos. La santa que salvó Ávila y lo conservó durante toda su vida. Te saludan desde Ovalle, en Chile, y los bomberos forestales de Melide, en La Coruña, dice que les estás amenizando el turno de noche. Vamos con las reliquias. Dices que tenía la mano incorrupta de Santa Teresa, creo que tenía también algo de San Diego de Alcalá. Sí, parte del cuerpo incorrupto de San Diego de Alcalá. San Diego de Alcalá, que un santo del siglo XV, pues este cuerpo no es que lo tuviera él personalmente, simplemente que cuando estaba a punto de fallecer,
él tenía como propiedad personal el brazo incorrupto de Santa Teresa, pero cuando estuvo ya a las puertas de la muerte, pues él quiso rodearse de todos estos símbolos, ¿no? Y aparte del brazo incorrupto, pues pidió que el cuerpo de San Diego Alcalá, que se guardaba en Madrid, pues fuera llevado al lugar donde se encontraba él, enfermo, y luego también la sangre de San Pantaleón, que también está en la iglesia de Madrid, y que es de esas sangres que se licúan ciertos días del año, pues también quiso que los frascos donde se guardaba fueran llevados también. Lo mismo que el manto de la Virgen del Pilar, el manto de Capitana General fuera llevado también al Palacio del Pardo, y el manto de la Virgen de Guadalupe. O sea, creía que con estas reliquias, estos símbolos, pues no sé qué es lo que debía de pensar, si es que se iba a alargar su vida o es que se iba a ver eternamente. Yeah. La cuestión es que no sabemos que no fue así. Acabó falleciendo, pero creía que de alguna forma esto le podía ayudar a vivir más tiempo. Una cosa que yo no conocía es que también estuvo buscando la espada con la que Nerón cortó la cabeza a San Pablo, que estaba en Toledo, o el cuchillo. Sí, bueno, esta era una famosa reliquia que desapareció, que había llegado a España en el siglo XIV, a través del cardenal Gil de Albornoz, un famoso cardenal español que tenía muy buena relación con el papado. Entonces, precisamente un papa le regaló esa reliquia que se guardaba en Roma, que era la espada con la que se había cortado la cabeza a San Pablo. Fue llevada a Toledo y en el siglo XVI desapareció. No se sabe, estaba en una iglesia de Toledo y desapareció. Y existía la leyenda de que se guardaba, esta espada estaba guardada en algún lugar de Toledo, y Franco pues insistió en que había que encontrarla, y se buscó en varias iglesias. Al final no se vio con ninguna espada, ni con la original, ni nada que se le pareciera, pero se quiso hacer una réplica porque se tenía una descripción de cómo era esa espada. Se hizo una réplica de cómo era esa espada y apareció en la prensa como la réplica de la espada de San Pablo y demás. Apareció en la prensa, pero al final pues no, el original no aparece por ningún lado. Ya, casi terminando este capítulo, Ramona María de los Remedios, la nona o la encantada. ¿Quién era este personaje que parece ser que tenía relación con Franco? El caso de Ramona Guimargas, o Ramona María de los Remedios Guimargas, es un caso muy curioso, pero también, como te he dicho antes, muy poco documentado, y todo basado en rumores, y luego también en dos hagiografías de esta señora que se escribieron después de su muerte. Te explico quién era esta mujer. Sí. Ramona Guimargas, para ser más breves, era una mujer que había nacido en Vic en 1892, el mismo año que Franco, de familia muy sencilla, muy humilde. De hecho, ella era iletrada, y lo que pasa es que de pequeñita había tenido momentos era otra visionaria, ¿no? Que había tenido más que apariciones, que creía que la Virgen le hablaba y demás, y ella misma llegó a pensar que tenía una capacidad de curar, milagrosa de curar, ¿no? De curar enfermedades, ¿no? Según cuenta sus dos biografías que se escribieron después, pues llegó a curar a una persona que luego esta curación le salvó de ser asesinada en la guerra civil, porque uno de los parientes de la persona a la que había conseguido curar milagrosamente era un anarquista que, cuando se presentaron para asesinarla, para matarla por ser demasiado beata, pues él dijo, no, esta mujer no, que me ha ayudado mucho. Bueno, la cuestión es que esta mujer, pues una vez empezada la guerra, ella vivía en una especie de masía en las afueras de Vic, donde ella había nacido, en la provincia de Barcelona, y empezó a contarle a la hija de los dueños de la masía que ella tenía la capacidad de hablar y de presentarse
ante personas que vivían, que se encontraban muy lejos de donde ella estaba, de esa masía, ¿no? O sea, tenía la capacidad de la bilocación. Y decía que había hablado con Azaña, con Manuel Azaña, el presidente de la República, con Indalecio Prieto, con Juan Negrín, el que primero fue ministro y luego fue presidente de gobierno de la Segunda República durante la guerra, que había hablado con ellos para intentar convencerles de que se atendieran, de que evitaran más derramamiento de sangre y que pidieran la paz. La cuestión es que esto que lo cuentan estas dos biografías de la monja que escribieron dos sacerdotes posteriormente, pues ni Azaña ni Indalecio Prieto ni Juan Negrín nunca reconocieron haber hablado, o sea, nunca dijeron de que habían hablado con ella. Pero el hecho más sorprendente es que esta Ramona Gimargas, gracias a su capacidad de bilocación, pues llegaba a presentarse, se presentó en muchas ocasiones ante el propio Franco. Y sus dos biografías cuentan de que a Franco se le presentaba muy constantemente, le asesoraba, incluso en materia militar, le decía pues que no fuera a Zaragoza porque podía ser envenenado, o sea, le iba avisando de una serie de sucesos. Esto lo cuentan las biografías, como digo, pero que no está documentado más que en estas biografías. Pero lo que sí que es cierto es que en el entorno de Franco a veces se constataba que Franco se ocultaba en una capilla y se le oía hablar con alguien y que Franco le decía: acabo de hablar con una mujer que me acaba de visitar y que me ha dicho tal cosa. Entonces muchas personas, entre ellos José María Pemán, pensaban que hablaba con Santa Teresa. Con lo cual no queda muy claro este suceso, pero de alguna manera pues se piensa que esta mujer con la que hablaba Franco pudiera ser, o mucha gente hoy en día especula sobre esto, podría ser esta Ramona Gimargas, esta mujer que tenía esta capacidad de la bilocación. La nona. Pero no está nada, por supuesto, no está ni documentado de una forma oficial ni nada por el estilo. Todo es en función de esas dos biografías que escribieron a posteriori de la muerte de esta mujer, que al final murió en Barcelona en 1940 y que quedó pues como la monja que se le conoce con el nombre de la monja bilocada, la que tenía la capacidad de hablar con Franco estando a la vez en Vic. Nos quedan muy pocos minutos, vamos a aprovecharlos para hablar de pueblos malditos. Existieron otros episodios durante la guerra que dejaron su huella en la historia de los pueblos de España. Uno de ellos es Belchite. Recogemos datos de un informe de Euskal Irrati Telebista. A finales de agosto de 1937, Aragón fue uno de los principales escenarios de la Guerra Civil Española. La situación para los republicanos era complicada en el frente del norte y con el fin de cambiar el rumbo de la guerra, decidieron preparar una ofensiva en Aragón. Zaragoza era el objetivo final y el ataque se llevaría a cabo desde varios puntos. Miles de militares afines a Franco se atrincheraron en Belchite para hacer frente al ataque. En el pueblo y en sus alrededores edificaron fortificaciones de hierro y cemento, nidos de ametralladora, atalayas y cientos de trincheras. La batalla de Belchite comenzó el 24 de agosto y terminó el 6 de septiembre con la toma del pueblo por parte de las tropas republicanas. 7 meses más tarde, el ejército franquista volvería a hacerse con el pueblo. Una vez acabada la guerra, Franco decidió no reconstruir Belchite y dejarlo como una muestra de la barbarie. Belchite, como ejemplo de uno de esos pueblos donde han quedado las huellas de la guerra. 2 minutos nos quedan para terminar esta parte del programa. Belchite es el lugar donde hubo tanto sufrimiento y han quedado voces, y el misterio está ahí rondando todavía, ¿verdad? Sí, pero hay que tener en cuenta que estas psicofonías que se han conseguido grabar en Belchite son posteriores a la muerte de Franco. Ya. En época de Franco, el pueblo era visitado cada año por miembros de la hermandad de excombatientes que habían combatido en Belchite, y allí nunca se hablaba
ni de psicofonías, ni de nada. Y era un recordatorio de sus, dijéramos, de sus combates. Ahora bien, en 1986, cuando el pueblo estaba abandonado y se podía visitar libremente, el argentino Carlos Bogdanich, sí, que es un experto en temas sobrenaturales, ha estado en nuestro programa contando las historias, y ahí surgieron quizá las primeras historias de las psicofonías. No tengo mucho más tiempo, quiero poner un poquito de música y casi despedirte, si no te importa. No, por supuesto. Con un montón de alabanzas de muchas partes de España, ha sido un placer estar contigo. Espero que hayas disfrutado en el programa y espero que no se te haya hecho largo. Más bien se me ha hecho corto. Ya te lo decía. ¿Hay alguna forma de contacto contigo o para saber más de ese trabajo, episodios sobrenaturales en la Guerra Civil? Yo no tengo Facebook ni nada, pero podéis contactar conmigo a través de la editorial Almuzara, que es la que ha publicado este libro. Tiene su web, editorialalmuzara.com. Además tiene una colección en la que está mi libro, que es colección Enigmas, donde hay muchos libros sobre este tipo de temas, y a través de la editorial, cuyo correo electrónico se puede encontrar en esta web, pues la editorial se pone en contacto conmigo como has hecho tú también, y sin ningún problema yo respondo a todo lo que me pregunten, y en la medida de lo que yo puedo hacer, pues estoy a disposición de todos. Ha sido un placer, Eladio. Espero que hayas disfrutado con nosotros y espero volver a verte prontito. Muchísimo, muchas gracias. A ti, un fuerte abrazo. Igualmente.